Este 2021 se cumplirán 500 años de la caída de Tenochtitlán y la destrucción del imperio más poderoso de Mesoamérica que los españoles encontraron a su llegada. Hoy sabemos que, aunque inicialmente las relaciones entre españoles y aztecas fueron amistosas, eventualmente se volvieron hostiles. Al final de las relaciones diplomáticas, los españoles tomaron al emperador Moctezuma como rehén y mataron a muchos nobles locales, lo que causó una rebelión abierta en la ciudad. Así los españoles se encontraron atascados dentro de una ciudad completamente hostil. Aún así, el conquistador español contaba con un par de cartas por jugar. El sangriento combate que decidiría el futuro de su empresa y el futuro de este territorio pronto se presentaría. Las rocas volaban hacia el edificio desde los techos aledaños, y las estancias de los españoles eran repetidamente incendiadas. Se dice que Cortés hizo salir al techo a Moctezuma para intentar apaciguar la masa, pero fue apedreado por su propia gente. Aquí es donde muchas de las fuentes se contradicen, pues algunas mencionan que Moctezuma murió a causa de las piedras, mientras que otras aseguran que fue asesinado por los españoles cuando ya no les fue útil. Se dice que los españoles notaron que los mexicas no peleaban de noche, así que durante una noche lluviosa del 1 de julio de 1520, fecha conocida como la Noche Triste, los españoles intentaron huir de la ciudad, y ya que los puentes habían sido removidos, Cortés y sus hombres construyeron un puente portátil para cruzar. La mayoría de la expedición ya había cruzado cuando fueron detectados, entonces sonaron los tambores de guerra de la Gran Pirámide. La retirada rápidamente fue consumida por el pánico. La calzada completa estaba siendo atacada por innumerables canoas. Mientras que el puente se rompía y la mitad de las fuerzas españolas y tlaxcaltecas estaban cayendo al agua, muchos soldados, caballos, armas, cañones y la mayoría del oro se perdió. Los cuerpos comenzaron a llenar los espacios y rendijas de la calzada, y los que huían tuvieron que pasar por sobre sus camaradas caídos. El mismo Cortés cayó al agua, pero fue rescatado. Los españoles lograron llegar hacia tierra firme. Al final, durante la Noche Triste, 3/4 partes de los hombres de Cortés se habían perdido. Fue la peor derrota sufrida por el conquistador. Asimismo, sus aliados nativos perdieron miles. Pero aún podían pelear. Lograron abrirse paso hasta Tlaxcala para recuperarse de sus heridas. Por su parte, los mexicas tampoco podían celebrar, pues la ciudad había sido incendiada, 2 reyes de la Triple Alianza estaban muertos y la nobleza había sido masacrada. Cuitláhuac fue rápidamente elegido emperador e intentó organizar defensas contra posibles contraataques. Ofreció una alianza perpetua a Tlaxcala. Esta propuesta causó división en el mando tlaxcalteca. En ese momento, otra arma letal ayudó a los españoles. Uno de sus hombres tenía viruela. En un año, 40% de Tenochtitlán sucumbió a la enfermedad, junto con su líder Cuitláhuac. Los agricultores yacían muertos en las chinampas y los campos. La hambruna golpeó y muchos tributos dejaron de llegar a Tenochtitlán. Cuitláhuac fue sucedido por su primo Cuauhtémoc. Mientras este era coronado, Cortés planeaba algo que no se había visto en la región desde el ascenso de los propios mexicas: sitiar a un enemigo. Los conquistadores se proponían estrangular Tenochtitlán. Una por una, las ciudades debilitadas por la viruela alrededor de Tenochtitlán fueron cayendo ante las fuerzas de los españoles y tlaxcaltecas. Pronto Tenochtitlán y Tlatelolco se llenaron de refugiados que habían huido de las ciudades destruidas. Teniendo ya la ciudad rodeada, Cortés preparó el sitio. Desde Texcoco, ya bajo control español, se construyeron 13 bergantines de fondo plano y gracias a la reciente llegada de refuerzos españoles, ahora contaba con 40 jinetes, 120 ballesteros y arcabuceros y algunos cientos de infantería, junto con alrededor de entre 16 y 18 cañones de bronce, mientras que los números más exagerados de sus aliados indígenas señalan hasta 500,000. Asimismo, números más sobrios señalan que los tlaxcaltecas aportaron entre 80,000 y 50,000 efectivos, los texcocanos alrededor de 40,000 y el resto de los aliados completaron entre 80 y 200,000. Cortés contaba entonces con suficiente mano de obra y potencia bélica para el sitio que se venía. Organizó sus fuerzas en 4 divisiones, una en el agua y 3 en tierra,
que serían capitaneadas por Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval y Cristóbal de Olid. Cada una de estas contaba con alrededor de 50 jinetes, 14 ballesteros y arcabuceros, 250 de infantería, así como de miles de guerreros indígenas. Alvarado atacaría por la calzada de Tlacopan, Olid por la calzada de Coyoacán y Sandoval por la calzada de Iztapalapa, mientras Cortés comandaría las naves. Él sabía que tomar las calzadas y controlar el lago era la única forma de tomar la ciudad. El ataque se programó para el 22 de mayo de 1521. Una vez posicionado de Alvarado, cortó el agua del acueducto de Chapultepec, forzando a los mexicas a beber de las pocas fuentes de agua potable dentro de la ciudad. Cuauhtémoc permitió a sus enemigos posicionarse alrededor de la ciudad sin mucha pelea. Ya había aprendido que enfrentar a los españoles en campo abierto lo ponía en demasiada desventaja. El 1 de junio de 1521 los bergantines se adentraron aún más en el lago. Se dice que como refuerzo de esta armada, los aliados indígenas aportaron entre cientos y miles de canoas, bajo el mando del texcocano Itztlixochitl II. Cortés primero le mandó asaltar el centro de inteligencia en Tepeapulco. De allí se informaba con señales de humo sobre los movimientos de los españoles. Miles de canoas de guerra salieron de los canales de Tenochtitlán chocando contra los barcos. La abrumadora talla y poder de fuego de los bergantines fue demasiado para las canoas mexicas y pronto se estableció el dominio español sobre el lago. Las siguientes semanas Cortés realizó poco progreso. De día, los españoles intentaban hacerse con las calzadas y acercarse a la ciudad. Canoas de guerra en los flancos, estacas en los espacios y rendijas de las calzadas, y miles de guerreros mexicas obstaculizaban su progreso. Cada día los españoles se retiraban a sus campamentos en tierra firme. Al día siguiente encontraban todo su progreso deshecho. En un intento de salir del estancamiento, Cortés planeó un asalto para penetrar profundamente en la ciudad. El 10 de junio ordenó a Sandoval y de Alvarado que pelearan tan duro en sus calzadas como fuera posible y moverse hacia Atzayacatl. Marcharon desde la calzada Xoloc con apoyo naval en los flancos. La lucha fue pesada a lo largo del día. Los aliados nativos trabajaron furiosamente para llenar los espacios de las calzadas. Las naves bombardeaban y hacían llover fuego sobre los guerreros defensores y las canoas enemigas, y para ese día en la tarde la división de Cortés ya había alcanzado la Puerta del Águila. Cortés cargó hacia una plaza y posicionó uno de los cañones, y comenzó a disparar contra la masa de guerreros mexicas que cargaba contra ellos, tomando el control del templo del recinto rápidamente, pero pronto los tambores de guerra de la Gran Pirámide sonaron. Tuvieron claro entonces que una gran horda de guerreros mexicas llegaría a su posición. A pie y en canoas, los mexicas rodearon y asaltaron su posición. Cortés ordenó una retirada general dejando atrás el cañón, que posteriormente los mexicas empujaron al lago. Asimismo, Cortés ordenó a sus hombres que mientras se retiraban quemaran todo cuanto les fuera posible, para reducir la cobertura de donde los mexicas pudieran atacarlos y para aplanar el terreno para la caballería. Mientras que Sandoval y de Alvarado hacían progreso en sus calzadas, no pudieron llegar a la ciudad. Entonces, aunque el asalto fracasó, se logró que algunas ciudades que permanecían neutrales cambiaran de parecer y se unieran a la causa de Cortés. Así, con más aliados nativos, el trabajo para llenar los canales se pudo realizar más rápido. Preocupado por el avance de Cortés, Cuauhtémoc ordenó al grueso de la población ingresar al recinto de Tlatelolco, mientras que Cortés mantuvo su estrategia de avanzar por las calzadas, moviéndose paso a paso a la ciudad, y quemar y destruir cuanto fuera posible mientras se retiraban. Ya se sabía que la paciencia sería la clave para la victoria, y no las acciones espontáneas y temerarias. Aunque de Alvarado no pudo esperar más, decidió tomar la mitad de la caballería y cargar calzada arriba. La carga rompió las defensas mexicas y persiguió a los guerreros dentro de la ciudad. Resultó ser una trampa. Inmediatamente los españoles se encontraron entre las casas rodeados por una horda de guerreros enemigos, y su retirada fue interrumpida por las canoas. Viéndose perseguidos, no tuvieron otra opción más que adentrarse en el lago. Algunos se empalaron con estacas plantadas allí, otros fueron capturados y muchos más fueron masacrados por los mexicas. Pocos lograron escapar. Cortés estaba furioso y recorrió el lago para reprender a de Alvarado personalmente, pero después de que vio cuánto había logrado avanzar dentro de la ciudad, decidió que un ataque concentrado por el mercado de Tlatelolco sería el objetivo.
Otros factores también presionaban a Cortés a tomar medidas más extremas. La comida y la moral comenzaban a escasear, y los mexicas habían aprendido cómo atacar los bergantines. Ya bastantes españoles habían sido tirados desde cubierta, e incluso ya habían destruido algunas embarcaciones. El control del agua ahora volvía a ponerse en disputa. El 30 de junio Cortés cargó sobre la calzada sur en un asalto masivo y penetró en la ciudad. Después dividió sus fuerzas en 3 grupos, cada una encargada de hacerse de una de las 3 vías que guiaban hacia el mercado de Tlatelolco. El grupo de Aldrete avanzó rápidamente hacia el mercado. Mientras se acercaban al mercado, los mexicas tendieron una emboscada, y los españoles se vieron obligados a retirarse, pero sus puentes eran muy estrechos. Cortés, al enterarse del desastre, intentó dirigirse a ayudar, pero la lucha era tan caótica que todo lo que podía hacer era sacar a sus compañeros del agua. Pero la mayoría eran sacados del otro lado por los mexicas. Incluso Cortés fue capturado, pero la rápida acción de sus hombres, quienes se sacrificaron por él, lo pudieron salvar. Unas cuantas docenas de españoles y miles de aliados nativos murieron durante la lucha, con otras docenas de españoles tomados prisioneros. Desde el campamento, los conquistadores podían ver a sus camaradas siendo masacrados en los templos y sus corazones ofrecidos a los dioses. Esto completamente desmoralizó a los conquistadores y a sus aliados, pero pronto cambió la situación, pues una embarcación española había amarrado cerca, trayendo caballos, ballestas y pólvora, que ya se necesitaba desesperadamente. El amargo estira y afloja comenzó de nuevo, con la lucha por las calzadas y canales. De cualquier forma, parecía que con cada noche que pasaba los mexicas reconstruían cada vez menos. En ese punto la ciudad sufría ya de una hambruna extrema y la gente ya se encontraba orillada a beber del agua salada del lago. Así, Cortés ya podía hacer progreso permanente en la ciudad. En los últimos días de julio, los españoles lanzaron una serie de oleadas que empujó a los mexicas más hacia dentro de la zona del mercado y recintos aledaños. El 27 de julio, de Alvarado por fin cargó dentro del mercado y pudo matar a quienes lo defendían. Una de las últimas medidas de Cuauhtémoc contra los españoles fue elegir un guerrero sobresaliente, quien, ataviado con plumas llamativas y marcos de madera, en su traje para verse más intimidante, logró aterrorizar a los atacantes. Se dice que este guerrero logró capturar 3 hombres de una sola vez y llevarlos para sacrificio inmediato. Asimismo, se dice que este guerrero cayó desde una terraza y no se volvió a ver más. Los mexicas ya no podían pelear, la sequía, el hambre y la enfermedad ya los habían golpeado duramente, al punto de que mujeres y niños llenaban las filas del ejército. Cuauhtémoc sabía que la ciudad estaba perdida. Las fuerzas de Alvarado cargaron contra el último bastión mexica en Tlatelolco el 13 de agosto de 1521. A Cuauhtémoc se le capturó huyendo de la ciudad, en una canoa. La lucha había durado 2 meses y medio. La gran ciudad yacía en cenizas y el imperio azteca había llegado a su fin. Pero la Nueva España acababa de nacer. Oro y plata fluyeron en abundancia hacia España, junto con elementos gastronómicos como maíz, chocolate, vainilla y chile. La conquista de México representa el inicio del poderío español en América, convirtiéndose así en uno de los entes políticos más poderosos de la historia de la humanidad. Así fue como llegó el final de los que siguieron a Huitzilopochtli y llegaron a ser la mayor fuerza de Mesoamérica de su tiempo. Gracias por su suscripción y todos sus pulgares arriba. Los invitamos a nuestro canal de psicología, donde seguro aprenderán algo interesante.